Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto y un privilegio poder verles nuevamente a cada uno de ustedes. Le damos las gracias a Dios por eso. Le damos la gloria al Padre por la oportunidad de verlos una vez más y poder estar reunidos en este culto dominical para poder ser bendecidos por el Señor. A Él es a quien hemos venido a buscar, porque Él es nuestra necesidad y de Él proviene nuestra saciedad también. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder ser bendecidos por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Ha llegado la hora y el momento de poder estudiar la palabra de Dios y ser bendecidos a través de las Sagradas Escrituras. Pero antes, hermanos, es necesario que podamos inclinar brevemente nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y poner este momento en las manos del Señor en oración, ya que Él es el único que puede bendecir nuestras almas. Amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, Señor, Dios Todopoderoso eres tú, Señor. Hoy te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres digno, Padre, y no hay nadie más digno que tú, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, porque ciertamente por tu gracia, por tu misericordia y por tu fidelidad es que estamos aquí, Señor. Te agradezco por cada una de las personas aquí presentes, Señor. Hoy te pido que verdaderamente tu palabra pueda hablar a sus vidas y a sus corazones, Señor. Padre, tu palabra, Señor, que es más fuerte que el martillo al quebrantar la roca, Señor, pueda hablar a cada corazón aquí presente, Señor. Padre, sea tu palabra, Señor, más cortante que cualquier espada de dos filos, Señor. Hoy tu palabra discierne el corazón, los pensamientos, las intenciones, Padre. Hoy tu palabra pueda, Señor, destruir nuestra vida, Padre. Hoy tu palabra puede edificar nuestra vida, Señor. Hoy tu palabra pueda traspasar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro corazón, Señor. Padre, hoy verdaderamente seas tú, Señor, el que impacte nuestra vida con tu palabra, Señor. Te pido por cada una de las personas que hoy están aquí, Señor, que verdaderamente tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, para que dé fruto, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy, por favor, Padre, nos guíe a toda verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Padre, aún ponemos la vida de un siervo inútil en tus manos, Señor, rogándote que nada más sea utilizado para tu gloria, Señor, para tu alabanza, Señor. Tú sabes lo torpe, Señor, lo incapaces, Señor, que somos delante de ti, Señor. Pero hoy tú en medio de eso te glorifiques, Padre, porque para ti es toda la gloria, Señor. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Aleluya. Pues alabado sea el Señor, hermanos. Como lo hemos estado viendo a lo largo de varios meses atrás, cada domingo estamos teniendo una serie de enseñanzas y estudios bíblicos de una manera sistemática y expositiva, en los cuales iniciamos con el libro de Romanos capítulo 1, y cada domingo hemos visto versículo a versículo de esta maravillosa epístola que el Señor nos dejó a nosotros, y hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 1 versículo 20, y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos quiere revelar a través de esto. Antes tenemos que leer y entender lo que dice 2 de Timoteo 3:16, cuando el apóstol Pablo escribe al joven discípulo Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, hoy verdad tengamos eso en mente.
porque en esta congregación el año ya está por terminar y un año nuevo con el favor del Señor comienza, y nuestro anhelo es el mismo siempre, que esta iglesia sea edificada en la roca, y la roca es Cristo y su palabra. Y que esta iglesia pueda ser columna y baluarte de la verdad, y la verdad es Cristo y su palabra. Y mientras el Señor nos permita tener vida, respirar y poder estar aquí compartiendo su palabra, nuestro mayor anhelo será defender lo que las Sagradas Escrituras dicen, porque es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, porque la suma de su palabra es verdad. Y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La hierba se secará, la flor se marchitará, pero la palabra de Jehová nuestro Dios permanecerá para siempre. Entonces, hermanos, hoy es necesario entender que lo que hoy vamos a leer no son mis palabras, ni tampoco las del apóstol Pablo. Es la palabra de Dios. Hagamos a un lado, como dice Santiago, toda malicia, desechemos toda malicia, toda inmundicia, y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios, la cual verdaderamente puede traer salvación a nuestras vidas. Y no seamos nada más oidores de ella, sino hacedores también. Y tengamos reverencia a lo que hoy se va a hablar, porque es la palabra de Dios, totalmente infalible, inerrante, fiel, verdadera, fidedigna, perfecta es la palabra de nuestro Señor. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y la enseñanza que hoy vamos a tener en base a este versículo de Romanos capítulo 1, versículo 20, se ha titulado Inexcusables delante de Dios. Y vamos a ver con el favor y la gracia del Señor a través de su palabra lo que quiere revelarnos aquí Romanos capítulo 1, versículo 20. Como siempre, para un mejor entendimiento del tema que hoy vamos a tener, vamos a dividir este versículo en diferentes partes. Vamos a ver en cuántas partes posibles podemos fragmentar este versículo para poder tener un mayor entendimiento de lo que la palabra de Dios nos dice en este versículo 20. Y vamos a leerlo nuevamente con detenimiento, y si te es posible, hermano, trata de identificar en cuántas partes se puede dividir Romanos capítulo 1, versículo 20. Y el Señor dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el estudio de hoy va a estar dividido en 5 puntos principales, hermanos. 5 puntos centrales los que hoy vamos a hablar en base a Romanos capítulo 1, versículo 20, y te darás como de un solo versículo podemos sacar tantas verdades ocultas. Vamos a dividir esto en 5 puntos. El primer punto es: porque las cosas invisibles de Él. Segundo punto: su eterno poder y deidad. Tercer punto: se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Cuarto punto: siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Quinto y último punto: de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo, hermanos, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, es como un hábil cirujano, como un hábil médico. Antes de aplicarle yeso o curación a la herida o de suturar la herida, antes de hacer eso, primero examina la herida, ve la llaga, ve la herida, ve la hinchazón, ve lo podrido, ve la infección, y luego, después de eso, da la cura. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Antes de que el apóstol Pablo pueda empezar a hablar de la excelencia del Evangelio y de la gracia de Dios con mayor amplitud, primero necesita enseñarte el pecado. Primero necesita enseñarte la ira de Dios. Primero necesita enseñarte la justicia del Padre.
Primero necesita enseñarte la herida. Como decía el profeta Isaías en capítulo 1, de los pies a la cabeza, en nosotros no hay nada bueno, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo con la gracia de Dios a lo largo de la epístola de los Romanos. Primero te condena, te deja sin esperanza, te muestra la ira de Dios, te muestra tu pecado, te muestra tu maldad, te muestra tu miseria. Y hasta que no entiendes eso, es cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de la gracia y el amor y el perdón de Dios. No puedes llegar a un doctor, mostrarle la herida y el doctor decir, pues sí, inmediatamente vayan a ponerle un yeso. A lo mejor ni fractura tienes, a lo mejor simplemente te cortaste, a lo mejor simplemente tienes una infección. El doctor primero te muestra la herida, te lava la herida, te talla la infección y después te cura. Y eso es lo que Dios hace por medio del apóstol Pablo. Primero se esfuerza por convencer de la culpa y la ira de Dios y luego por mostrar el camino a la salvación. Y esto nos permite de que el Evangelio pueda ser predicado de la manera correcta. Porque cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto, él no empezaba con dulces palabras para poder atraer a la gente. Él decía, arrepiéntanse, generación de víboras, perversos, hijos de Abraham, pero que Dios puede levantar aún de las rocas hijos de Abraham, y reprendía al pueblo. El pueblo entonces entraba en convicción de pecado y se arrepentía. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de predicar el Evangelio. Primero debemos ver la justicia de Dios condenando nuestras vidas y luego la justicia de Dios justificando nuestras vidas. Y vamos a ver este primer punto que tenemos aquí, porque si tú recuerdas lo que vimos la semana pasada en el versículo 18 y 19, del versículo 1 al versículo 17, lo que Pablo hace es dar una introducción a los romanos. Y a partir del versículo 18 empieza a agarrar cuerpo la epístola. Haz de cuenta que cuando tú estabas en la escuela y escribías un ensayo, obviamente los ensayos tenían que estar divididos en introducción, desarrollo y conclusión. Y la introducción de Romanos es hasta el versículo 17 y a partir del versículo 18 ya es el desarrollo. Hasta el último capítulo, que es el 16, encontraremos la conclusión. Pero mientras tanto, ahorita ya estamos entrando en temas que el apóstol Pablo quería abordar de una manera específica en Romanos. Y la semana pasada nos hablaban de cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y se nos hablaba que de lo que es de Dios se conoce, la gente lo conoce porque Dios se los ha manifestado. Inmediatamente dice, porque las cosas invisibles de Él. Porque las cosas invisibles de Él. Y cuando hablamos de las cosas invisibles de Dios, podemos referirnos a muchas cosas. Podemos referirnos a muchas diferentes áreas o aspectos de la persona de Dios. Podemos hablar de su deidad, podemos hablar de su poder, podemos hablar de su mismo aspecto, porque ninguno de nosotros hemos visto a Dios de una manera como los ángeles ahorita en la gloria lo están viendo. Podemos hablar del Espíritu Santo, el cual también es invisible delante de nuestros ojos. Podemos hablar de muchas maneras en cuestión a las cosas de las cuales Dios es invisible. Pero aquí específicamente, cuando la Biblia nos dice las cosas invisibles de Él, se refiere a las perfecciones de Dios, a sus propiedades, a sus características, a sus atributos, como lo vamos a ver en el siguiente punto, su eterno poder y deidad. A esas dos cosas se refiere específicamente aquí cuando el apóstol dice, porque las cosas invisibles de Él. Hay cosas, hermanos, que no podemos comprender de la naturaleza y de la esencia de Dios. Y gloria a Dios por eso. Como dice Deuteronomio 29, hay muchas cosas que Dios nos ha revelado, pero las cosas ocultas a Él le pertenecen. Y no es nuestro deber inmiscuirnos y entrometernos en ellas, porque lo que ha sido revelado, ya ha sido revelado en la palabra de Dios. Y como Jesucristo lo dijo a sus discípulos,
¿A ustedes no les corresponde conocer las razones del Padre? Hay cosas que naturalmente, hermanos, Dios ha ocultado delante de nosotros y que no nos corresponde entender. Y hace rato, reunidos los hermanos en oración, se oraba eso. ¿Por qué Dios quiere perdonar a una persona y por qué a otra no la perdona? ¿Por qué hay gente en el cielo y por qué hay gente en el infierno? A nosotros no nos corresponde conocer las razones del Padre. Porque si nosotros somos creación de Dios y Dios es creador y nosotros su creación, Dios hace lo que Él quiere con lo que a Él le pertenece. Y nuestro deber no es cuestionarlo. El barro no cuestiona al alfarero. Y ese es el primer punto para poder entender esto. Que hay cosas que delante de nuestros ojos han sido ocultas, pero hay otras que por la gracia de Dios no lo han sido. Y vamos a ver lo que nos dice Hebreos 11, versículo 3. Cuando el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 11 y nos empieza a hablar de la fe, dice Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros no podemos ver a Dios, pero por la fe entendemos, comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, que a la voz de Dios son hechas las cosas, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de aquello que no se veía. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Bendito sea Dios que hay algo que puede ser conocido, que hay cosas que sí están reveladas a nuestros ojos, que hay secretos, misterios que sí han sido revelados delante de nosotros, y ese conocimiento que ha sido revelado para nosotros es suficiente para llevarnos a nuestro fin principal. Es suficiente el conocimiento que Dios ha revelado delante de nuestros ojos. Y Jesucristo lo entendía cuando Él está orando con el Padre. Le dice: te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios, de los ricos, y se las revelaste a los niños. Y cuando Jesucristo dice a los niños, no se refiere a los niños literalmente hablando de 5 o 6 años, se refiere a aquellos pobres, inmaduros, ignorantes que somos nosotros. Te alabo, Padre, porque estas cosas ocultas las revelaste a ellos. ¿Por qué, Padre? Porque a ti te plació, dice Jesucristo. Y este es el primer punto para poder entender lo que hoy vamos a ver. Vamos a ver el siguiente, ahora sí. Ya que entendimos que hay cosas que Dios nos ha revelado y otras que no. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Y en este siguiente y segundo punto lo podemos dividir a su vez en dos diferentes: su eterno poder y su eterna deidad. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es hablar del poder de Dios y otra cosa muy distinta y muy diferente es hablar de la deidad de Dios. Y tanto el poder de Dios como la deidad de Dios son eternos. Tanto la deidad de Dios es eterna como el poder de Dios también es eterno. Su eterno poder y deidad. El conocimiento de la deidad de Dios, hermanos, es algo nato. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros nacemos con un conocimiento de la deidad de Dios. La naturaleza humana y el conocimiento de Dios van totalmente de la mano. ¿En qué sentido? Que desde la creación, desde el comienzo de todo, el hombre sabe que Dios existe. El hombre sabe que Dios es real. El hombre sabe que Dios existe y es real, porque así Dios lo estableció desde el principio. Que hoy en día hay gente que es atea o que simplemente no creen en Dios, es simplemente, como veremos más adelante, profesándose sabios se hicieron necios y su entendimiento fue entenebrecido.
Dios es real y el hombre lo sabe, pero muchas veces quiere negar su existencia. Una vez escuchaba una historia en la que un pastor estaba en una universidad compartiendo de la palabra del Señor, y en ese momento irrumpió un joven ateo y le dice que no, que está mal, que Dios no es real. Y dice, ¿por qué Dios no es real? Y dice, pues porque simplemente no existe. Y dice, ¿por qué no existe? Y dice, pues porque Él es malo. Y le dice, Dios es real. Dios es real, y si Dios es real y tú niegas la existencia de Dios, no se debe a porque Dios no sea real, se debe más bien al corazón depravado del hombre. Así como el ser humano nace con una conciencia de que Dios es real, también nacemos con una naturaleza, hermanos, caída, depravada, corrupta y pecaminosa. En nosotros no hay nada bueno, déjame decirte. En nosotros absolutamente no hay nada bueno, no hay nada bueno de nosotros. Y volvemos a citar Isaías, de los pies a la cabeza de nosotros lo único que hay es herida, hinchazón y podrida llaga, porque en nosotros no hay nada bueno, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay nada bueno dentro de nuestras vidas, nada, absolutamente nada bueno. Aún un pequeño bebé, como el rey David lo entendía, en pecado fui concebido, desde mi concepción maldad había en mí, decía el salmista, porque aún un bebé recién nacido, aunque tú lo veas como un angelito, aunque tú lo veas como un pequeño bebé dulce, tierno, inocente, esa criatura nació con una naturaleza pecaminosa. Y mientras va a ir creciendo, cada vez su corazón se va a inclinar más hacia el pecado. Y ustedes que son padres, no me van a dejar mentir. Sus hijos no eran unos angelitos aún siendo bebés. No hacía falta que hablaran para poder expresar su disgusto, su enojo o cualquier otra expresión. Entonces el conocimiento de la deidad de Dios, hermanos, es algo que proviene desde el principio. Fueron impresas la ley de Dios en nuestros corazones por el mismo Dios que creó la naturaleza y todo lo que hay. Aunque Dios no sea objeto de los sentidos, es decir, aunque yo no pueda agarrar a Dios como en este momento puedo agarrar esto, puedo agarrar cualquier otro objeto, tocarlo, sentirlo, golpearlo, escucharlo, verlo, aunque Dios no es objeto de las cosas sensibles, de los sentidos, se ha descubierto Dios y se ha dado a conocer por medio de las cosas sensibles. Y ahorita vamos a ver cómo Dios se revela a través de la naturaleza. El poder y la deidad de Dios son cosas invisibles, porque no es que ahorita podamos decir estoy tocando el poder de Dios o estoy tocando la deidad de Dios, aunque no se pueden hacer de esa manera porque son cosas invisibles, se ven claramente en los productos de la creación de Dios. Y vamos a ver una pequeña historia para poder entender esto. Está Pablo en Tesalónica, en Hechos capítulo 17 versículo 24. Corrijo, Pablo no está en Tesalónica, está en Atenas, y está Pablo predicando el evangelio, y en eso Pablo ve la idolatría de la ciudad. Ve cuántos dioses, ve cuántos ídolos, ve cuánta idolatría había en la ciudad, y dice, y el espíritu de Pablo se enardecía y empezó a predicarles y les dice, atenienses, yo veo que en todos vosotros sois religiosos. Es más, yo pasando por su ciudad pude ver a una estatua y decía la inscripción, al Dios no conocido. Bueno, dice el versículo 24, a ese Dios no conocido es el que yo les vengo a predicar, creador de los cielos y de la tierra. Al Dios no conocido es a quien yo les predico, creador de los cielos y de la tierra. Creador de los cielos y de la tierra, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas
Dice el apóstol Pablo, ese Dios no conocido, ese Dios que es creador de los cielos y de la tierra, no necesita un templo hecho por manos de hombres para poder ser adorado, para poder ser bendecido, porque Él no es honrado por manos humanas, como si Dios necesitase de algo. Es decir, prácticamente Dios es autosuficiente, Dios no necesita de nada ni de nadie. Así que la iglesia del mundo se volviera hoy en contra de Dios, Dios no habría perdido nada. Porque Él sigue siendo Dios y Él sigue estando en el trono y nadie lo quitará de ahí. Y dice Pablo, todas las cosas, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios manifiesta, hermanos, lo que Él ha obrado y en ello nos da a conocer su poder y su deidad. Y cuando hablamos del eterno poder de Dios, su eterno poder, estamos hablando de que Dios es todopoderoso. Desde que antes existiera el mundo, Dios era todopoderoso. Él siempre ha sido todopoderoso y Él siempre seguirá siendo todopoderoso. No hay poder humano, rey, gobernante, señor, imperio, potestad, sabiduría, lo que tú quieras que pueda hacer frente al poder de Dios. Porque solamente Dios es todopoderoso. ¿El presidente de Estados Unidos tiene poder? Por supuesto que tiene poder. ¿El presidente de México tiene poder? Claro que tiene poder. ¿El diablo tiene poder? Por supuesto que sí. Pero cada poder existente es un poder limitado. El poder de Dios no tiene ni jamás tendrá límites. Su eterno poder y deidad. Y cuando hablamos de la deidad de Dios, hermanos, qué glorioso es poder entender esto. Oye, oh Israel, Jehová, el Señor tu Dios, uno es. Y adorarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Jehová, el Señor tu Dios, uno es. No somos politeístas, no creemos en la existencia de muchos dioses, de muchos santos, de muchos intermediarios. Nosotros creemos que Jehová, nuestro Dios de los ejércitos, uno es. Reconocemos la deidad de Dios, porque si Dios no es Dios, entonces ¿qué es? Pero como Dios es Dios, Él es el único Dios que hay. Y fuera de Él no hay nada ni nadie más. No hay nada ni nadie más fuera de Él, porque solamente Él es Dios. Su eterno poder y deidad. Tercer punto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Este no es entonces un descubrimiento nuevo. El poder, la deidad o la mera existencia de Dios no es un conocimiento nuevo, no es una nueva tecnología, no es un descubrimiento nuevo de la ciencia, no es nada nuevo, sino lo que los hombres han tenido y podrían, a la luz de la naturaleza, haber disfrutado desde el principio del mundo. El conocimiento de la existencia de Dios es lo que los hombres siempre han tenido y podrían haber tenido a la luz de la naturaleza, el haber disfrutado desde que el mundo fue creado. Y el salmista lo entendía, él decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Desde el principio de la creación, hermanos, el conocimiento de la existencia, del poder y de la deidad de Dios han quedado claramente plasmados y reflejados en la naturaleza. No sé tú si te has dejado en algún momento admirar o impresionar por las maravillas de la naturaleza. Cuando vas al mar, puedes pararte a la orilla del mar, puedes pararte en la arena, puedes sentir el agua en tus pies, la arena en tus pies, y puedes ver hacia enfrente y lo único que ves es mar, mar, mar y mucho más mar hacia enfrente. Y ves eso y te volteas a ver a ti
Y no sé tú, pero a mí me encanta el mar, pero yo le tengo un sano respeto también. Y toda esa creación, las estrellas, la luna, el sol, los animales, todo eso proclama el poder y la deidad de Dios, la existencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estas verdades acerca de Dios no son descubrimientos modernos recientemente encontrados, sino que son verdades, hermanos, antiguas, tan antiguas como desde la creación del mundo, desde el Génesis, desde que Dios dijo, hagamos la luz, y se hizo la luz. Son verdades antiguas que existían desde el principio. A la luz de la naturaleza podría saberse que hay un solo Dios, que es glorioso, lleno de majestad y poseedor de todas las perfecciones. Y de aquí llegamos a una pregunta muy importante. Y a lo mejor en algún momento en tu vida te has metido en tu cabeza la duda de ¿qué pasó con el alma de los mayas, de los aztecas, de los olmecas, de los indios, de los indígenas que nunca escucharon de Dios? ¿Qué pasó con aquella gente que vivía antes del nacimiento de Cristo, que vivía antes del nacimiento del Mesías, a los cuales nunca les fue predicado el Evangelio? ¿Qué sucede con esa gente? ¿Qué sucede con esas personas? A lo mejor en algún momento por cualquier cosa se te ha metido esa idea en la cabeza, o a lo mejor alguien te la ha preguntado. ¿Qué pasó con la gente que nunca conoció del Evangelio? ¿Qué pasó con el alma de la gente que nunca conoció nada acerca de Jesucristo? Aquí está la respuesta, hermano. La naturaleza proclama la existencia de Dios. Y como dice la palabra de Dios, todos los que con la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y todos los que sin la ley pecaron, sin la ley también serán juzgados. Porque la creación proclama la creación y la existencia de Dios. ¿Por qué crees que tantas culturas, tantas etnias, tantas razas hicieron y crearon su propia percepción y noción de lo que Dios era? ¿Tú crees que fue de la nada? Porque simplemente se me ocurrió el Dios de la lluvia. No. Porque la naturaleza proclama la creación de Dios. Pero como veremos más adelante, prefirieron darle la gloria a las criaturas antes que al Creador. ¿Dónde están los mayas idólatras? En el infierno. Porque la creación dio testimonio de la existencia de Dios. Y a pesar de ello no le dieron gloria. Y a pesar de ello no le dieron la gloria que merecía. Porque todo hombre tiene conocimiento de Dios. Porque todo hombre tiene conocimiento de que Dios existe, porque por medio de la naturaleza se hace claramente visible el poder, la deidad y la existencia de Dios. De modo que, como veremos más adelante, no hay excusa. No hay excusa. Y a lo mejor podríamos pensar qué cosa tan más cruel. Si esa gente pobre, nunca nadie les predicó el Evangelio, nunca nadie les habló del Señor, nunca nadie les habló de la salvación. No es justo. ¿Por qué? Si ellos no conocían, ellos eran ignorantes. Eran ignorantes, hermano. Donde sus propias mentes prefirieron crear sus propios dioses. Cuando la misma creación declaraba la existencia de Dios. La misma creación declaraba la existencia del Padre. Y aquí no nos dice la palabra de Dios, porque desde las cosas creadas se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y después tenemos este punto siguiente, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es de manera intelectual, hermano. El conocimiento de Dios es una cuestión intelectual. Ahí lo dice, siendo entendidas. Requiere intelecto que Dios puso. No se trata como los evolucionistas creen, que nosotros nacimos siendo una pequeña forma de vida, un pedazo de materia ahí existente, y que después fuimos evolucionando y después éramos unos simples monos sin tanto intelecto, sin tanto conocimiento. No, desde que el hombre existió tiene uso pleno de su razón y de su intelecto, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por la facultad del entendimiento. ¿Y qué es lo que nos dice aún la palabra de Dios? En el libro de Job, capítulo 32, versículo 8. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 32, versículo 8. Job 32, 8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y si por si no lo sabías, el libro de Job fue escrito aún antes que Génesis. E imagínate, desde ese entonces ya se tenía un entendimiento. Espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente, del Todopoderoso, le hace que entienda. Le hace que entienda. Las diversas obras de la creación, hermano, todas las que proclaman el ser, la unidad y las perfecciones de Dios, su Creador, esas cosas hechas son las que nos permiten entender, comprender que Dios existe, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, es decir, de la creación. Las cosas hechas son aquellas que no pueden hacerse por sí mismas, hermanos. Las cosas hechas son aquellas que no pueden hacerse por sí mismas. ¿Tú crees que la silla en la que tú estás sentado fue hecha de la nada? ¿Que salió de la nada? ¿Que simplemente existió y se acabó? ¿Tú crees que un animalito, un pájaro del cielo simplemente dijo, voy a existir, y de la nada existió? ¿Tú crees en la generación espontánea, que de la nada las cosas son hechas así porque sí, por arte de magia, por casualidad, por el azar, porque se juntaron una especie de químicos, radioactividad y quién sabe qué otras cosas, y ¡pum! Magia. Y ya se creó lo que estaba hecho. Las cosas no se crean de la nada. Las cosas no se crean por sí solas. Las cosas hechas son aquellas que no podrían haberse creado por sí mismas. No se trata de cuestión del azar, del destino, de la casualidad. Yo no creo en las casualidades, hermano. Yo no creo en el azar. Yo no creo en la suerte en un sentido de que, por mi mala suerte o por mi buena suerte. Yo no creo en eso. Yo no creo en el destino. Yo creo en un Dios soberano que está detrás de todo. Y que para Él no hay nada al azar, y que para Él no hay nada arbitrario, y que para Él no existen las casualidades, y que para Él no existe el destino, porque Él es el que crea el futuro. Hoy tembló en la mañana, ¿no? Yo estábamos en la casa, se oyó la alerta sísmica y tembló. ¿Tú crees que fue casualidad? ¿Tú crees que simplemente porque la tierra se movió? Dios tiene todo previsto, amado. Y así el temblor de esta mañana hubiera sido de 8.5, Dios lo tiene perfectamente calculado, porque Él es Dios. Y para toda cosa creada hay una causa original o una primera causa, y Dios es la causa de todas las cosas, porque a su voz son hechas las cosas. Es un eterno Dios poderoso, es la luz por la cual se manifiesta lo que Dios se puede conocer, y esta luz es la luz de la naturaleza, hermanos. Esta luz es la luz por la cual se manifiesta lo que de Dios se puede conocer, y esta es la luz de la naturaleza que tiene todo hombre que viene al mundo, y esto es interno. Está en Él, está en el hombre, en su mente, en su conciencia, y es comunicado por Dios. Por eso te digo que todo hombre nace sabiendo que Dios existe. Adán obviamente instruyó a sus hijos
agnósticos de que había un Dios y Dios era real. Pero no de la nada Abel dedicaba sus sacrificios a Dios, simplemente porque Adán me lo enseñó. Porque tenía un conocimiento de que Dios era real y Dios existía. Y la naturaleza daba testimonio de la existencia de Dios. Mira lo que dice Job. Vamos a volver a leer Job 12, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Pregúntale al animal quién lo creó. Pregúntale al pájaro quién lo formó. Pregúntale a los árboles de quién fue el autor de la naturaleza. Pregúntaselos. Y ellos te lo declararán, porque toda la naturaleza sabe quién es el creador de los cielos, de la tierra, del universo. Dios. Pregúntaselos. ¿Qué criatura, dice Job, qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? El obrero es conocido por su trabajo, ¿verdad? Para que tú puedas conocer cómo trabaja un carpintero, tú ves las obras del carpintero. Para que tú puedas ver cómo trabaja un herrero, tú conoces las obras del herrero. Para que tú puedas ver cómo trabaja un pintor y puedas conocer al pintor, tú conoces sus pinturas. Para que tú puedas conocer a un escultor, tú conoces su trabajo, conoces sus esculturas. El obrero es conocido por su trabajo y la naturaleza de Dios es el trabajo del Creador perfecto. Y por medio de la naturaleza es conocido el poder y la deidad de Dios. Durante estos meses, hermanos, he estado sumergido de una manera en el cuerpo humano, ya que estudio medicina. Y en 6 meses de puras clases, mínimo 4 horas cada día, de lunes a viernes, sumergido en lo que es el cuerpo humano y todo lo que se refiere al cuerpo humano, no había día que no viera y dijera, qué cosa tan más increíble. Y yo sí que pudiera transmitir y hablar todo lo que he aprendido en estos meses, porque hemos visto cardiología, neumatología, sistema nervioso, sistema musculoesquelético, hemos visto tantas cosas que yo nada más veo y digo, qué cosa tan más perfecta. Señor, ¿qué cosa creaste tú? Y estando con un doctor, un maestro, que dentro de la medicina pues es un doctor con mucho renombre, él nos estaba dando una clase y independientemente de lo que él crea, yo sé que él no es creyente, yo sé que él no es nacido de nuevo, pero él dijo, aquel que nos creó nos hizo perfectos. Aún los impíos confiesan y declaran la creación de Dios, su poder, su deidad en medio de ella. Y hasta le dijo a un compañero, no me interesa en qué creas, pero aquel que nos creó nos hizo perfectos. Y no hay cosa alguna en nuestro cuerpo, añadió, que nos sobre o que nos falte. Porque por ahí había un compañero que decía, pero ¿podemos sobrevivir sin esto? Pues sí, puedes sobrevivir, pero te va a hacer falta, porque no hay cosa que nos sobre o que nos haga falta en nuestro cuerpo. Hermanos, a veces el ser humano suele ser tan necio, porque evidencias nos sobran para poder ver la existencia de Dios. Hace falta que te pares simplemente enfrente de un espejo, enfrente de una cámara, te veas a ti mismo y ahí estarás viendo una evidencia de la creación y de la existencia de Dios.
Y no te estoy diciendo que te idolatres y que digas, ay, qué cosa tan más bella creó el Señor. No, te estoy diciendo que puedas verte y puedas ver lo perfecto que Dios hizo. No porque tú seas perfecto, sino porque tú como creación es una obra maestra del mejor creador que existe. Eso es prueba suficiente de que Dios es real. Pero tristemente el ser humano es necio. Y tenemos el quinto y último punto de esta enseñanza. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. El libro de los Salmos 115 nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Y posteriormente dice: porque las gentes me dicen, ¿dónde está tu Dios? Dime, ¿dónde está tu Dios? Y dice el salmista: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, Él lo ha hecho. Y todo lo que quiso, Él lo ha hecho. Y la gente por allá anda: ¿dónde está tu Dios cuando tienes problemas? ¿Dónde está tu Dios cuando estás enfermo? ¿Dónde está tu Dios cuando no tienes trabajo? Mira, esa es la clase que Dios tienes. ¿Yo para qué quiero tu clase de Dios? El Dios que se complace en verte enfermo, el Dios que se complace en verte pobre, el Dios que se complace en verte sufrir. ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, Él lo ha hecho. El ser humano es tan necio, hermanos. Es tan duro. Es tan testardo, tan rebelde, que no puede simplemente doblar sus rodillas delante de aquel que lo creó. No sé si has tenido la oportunidad de pararte a las 5 o 6 de la mañana, pero aún en ese momento tan temprano, los pájaros ya están cantando, las aves ya están dando su dulce voz, y el ser humano es totalmente incapaz de doblar sus rodillas delante del Creador de los cielos y de la tierra. El mismo rey Nabucodonosor tuvo que andar como bestia por años para poder reconocer que Dios era Dios. Porque su corazón era necio y duro, testarudo. El mismo Faraón vio cómo el río Nilo se hizo sangre, cómo llegaban plagas de ranas, langostas, el ganado moría, se llenaban de lepra, llovía fuego, tinieblas, la muerte de los primogénitos, y nunca supo reconocer el poder de Dios. Y cada plaga fue en contra de un dios egipcio, porque el dios del río Nilo no pudo revertir lo que se había hecho, porque el dios egipcio del ganado no pudo sanar el ganado. Y cada plaga fue un ataque a un dios egipcio, y a pesar de eso no pudo reconocer el poder y la deidad de Dios. El pueblo de Israel caminó tanto tiempo en el desierto y vio como Dios a pueblos que eran como la arena del mar, Dios los extinguía, Dios los exterminaba. El pueblo de Israel vio como esas mismas plagas les dieron libertad, como el mar rojo se abrió en dos, como llovió pan del cielo, como llovió y salió agua de la roca, como eran sanados, como eran librados, como eran sostenidos, y no pudieron reconocer a Dios como Señor. Y toda la vida del pueblo de Israel es una vida de rebeldía, de necedad y de pecado para con Dios, a pesar de lo que ellos habían visto. El mismo rey Acab vio cuando Elías clamó y el fuego descendió
descendió del cielo y el altar entero se consumió, y a pesar de eso seguía buscando a Elías para matarlo. Porque el ser humano es necio, es testarudo delante de Dios. Y muchas veces sueles decir, cuando lees Reyes, cuando lees Números, cuando lees Éxodo, ¿a qué dureza del pueblo? ¡Qué dureza! Sí, la misma que tú tienes en tu corazón. La misma que no te ha permitido doblegarte delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. La misma. La misma. ¿Qué tal no has levantado al becerro de oro y te has desnudado en el campamento y has empezado a beber y a fornicar? Pero ¿qué tal has levantado tu ego hasta lo sumo y no te permite ver a Cristo? No hace falta que hagas los mismos pecados que el pueblo de Israel cometió. No te compares con ellos y digas, qué pulcro soy delante del Señor. Porque la misma dureza que hay en su corazón es la misma que hay en muchos de nosotros. Los mismos paganos, impíos, que solo tienen la luz de la naturaleza, porque la luz espiritual ya nos queda claro que no la tienen. No tienen ningún pretexto para sus prácticas idólatras y sus vidas viciosas. No tienen ni tendrán nada que objetar delante de un Dios justo, delante de un juez justo que juzgará con justo juicio en contra de ellos. No tienen nada que objetar. Nada. No va a haber quien esté en el infierno diciendo, pero Señor, yo no conocía de ti. No va a haber quien pueda justificarse delante de Dios. Para pretextos en esta tierra, si así lo quieres. Para justificaciones en esta tierra, si así lo quieres. Para excusas en esta tierra, si así lo quieres. Pero en cuanto tú mueras y estés en el infierno o en el cielo, no va a haber excusa, justificación o pretexto que te va a poder servir. Es más, Dios ni siquiera te va a oír. Porque a Él no le interesan tus excusas. Porque a Él no le interesan los pretextos. A Él no le interesan las justificaciones. En aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos. Quítense. No los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No, Señor, pero es que a mí nadie me explicó, a mí nadie me dijo. Apártate. Toda la gente que se encuentra metida en movimientos falsos y heréticos, como en la iglesia de Cash Luna, que nada más se predica de dinero y de prosperidad y de que Dios te bendice conforme tú le des, esa gente, ¿no crees que están muy engañados, No. Esa gente no es inocente. La gente que está metida allí en la iglesia es porque nunca hicieron caso a esto. No son unos santitos, no son unos inocentes. Ay, pobrecitos, los engañan. No, porque cada quien es responsable de su propia vida espiritual. Y para eso tienen esto. ¿Lo abren? No. ¿De quién es el problema entonces? ¿Quién es el culpable entonces? No, Señor, es que a mí me engañó porque fue muy convincente. No, porque tuviste la palabra de Dios aquí en la tierra y no la supiste aprovechar. Y no la supiste utilizar. Y no supiste escuchar la voz de Dios como el pueblo de Israel. Este pueblo de oídos oye, pero no entiende. Ven con los ojos, pero no miran. Porque el corazón de este pueblo es engrosado. Qué maldición tan más terrible. Tener ojos y que no veas. Tener oídos y que no oigas. Y que no entiendas. Por eso el hombre es duro. Es necio. Es testarudo. Es rebelde delante de Dios. Y ningún pretexto va a poder servir en aquella hora de juicio. Ni porque tus padres así te formaron, porque ahí andan los jóvenes, es que fue culpa de mi padre, porque así me educó, porque me abandonó, porque me... No hay pretextos delante de Dios.
cada quien es responsable de las propias obras que hace en su vida. Si tu padre fue un perfecto borracho, si tu madre fue una perfecta que te abandonó por irse a las fiestas, a mí eso no me interesa. No me interesa cómo fuiste formado en tu infancia, porque yo sé que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas que Dios ve y toma, las hace nuevas. No importa si vienes de un pasado sumamente doloroso, Dios todo lo puede hacer nuevo. Así que no hay pretextos. No se trata de que porque mis padres así me formaron, así me educaron, así soy yo. Pues si así eres, ya lo sé, ya sé que así eres. Por eso se trata de que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque delante de Dios no va a haber excusa, pretexto, justificación que pueda ser válida. A Él no le va a importar si hiciste o no hiciste la tierra. En cuanto tú mueras y seas juzgado por Dios, ya no va a haber marcha atrás. Y no puedes decir que nadie te advirtió, porque aunque nunca hubieras oído de la palabra de Dios en tu vida, ahí estaba la creación para declararte que Dios era real. Pero con mayor razón, si ahorita alguien te lo está diciendo, con mayor razón, con mayor razón. Porque después, ya, no habrá nada más que hacer. Y me duele, pero Dios es justo. Y alabo al Señor por eso. Y le doy la gloria a Dios por eso. Porque Él es justo. Y si Él no fuera justo, no me interesaría amar a alguien que no hace justicia. Y aunque algunos de nosotros, en cuanto fallezcamos, iremos a la eternidad con el Padre, ni aún nuestras excusas van a servir ahí delante de Él, porque Él, ya lo vimos hace 15 días, somos justos delante de Él, por Él, no por nosotros, por sus méritos y no por los nuestros. La palabra de Dios nos cuenta que una vez Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio y sanaron a un hombre paralítico. Entonces la gente empezó con sus insensateces. Dijeron, no, es Zeus, es Venus, que vinieron a nosotros en carne y hueso. Y Pablo y Silas dicen, no, y se empiezan a romper las vestiduras y dicen, ¿qué no ven? ¿Qué es el Señor? Y para que puedas entender el impacto de esas palabras en ese momento, fíjate, Hechos 14:15. Están ahí Pablo y Silas vestidos de Zeus y de Venus y los empezaron a alabar y dice, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, que de esto que ustedes están haciendo, estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, al único Dios, al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Desde la creación del mundo está reflejado el testimonio de la existencia, el poder y la deidad de Dios. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dejen a un lado estas vanidades, le dice Pablo y Silas. Nosotros estamos diciendo que se conviertan a Dios vivo,
aquel que ha dado testimonio de sí mismo desde el comienzo. La ira de Dios, hermanos, es una ira de Dios justa. Porque cuando Dios derrama su ira con justicia, es porque la gente peca. Y peca deliberadamente, a sabiendas de que tenían algún conocimiento de la verdad, pero no querían profesarlo. Ahí tenemos a Jesús predicándole a los judíos. Y dice, no, ¿cómo dices que tú vienes del cielo? ¿Cómo dices que Dios es tu Padre? ¿Cómo nos estás diciendo esto? Y Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la gente empieza a reprochar y a reclamarle y a atacarlo y a quererlo matar. Y Jesús le dice, vosotros amáis más la mentira que la verdad, porque conocen la verdad, pero aman más la mentira y aman a su padre, el diablo, porque él es padre de mentira, porque él miente y peca desde el principio. Y esta es la vida eterna, dice Jesucristo, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, hermanos. Que conozcan a Dios. Y aunque en cierto punto mucha gente antes de Cristo no contaba con la revelación que tenía el pueblo de Israel de Dios, sí llegaron a tener el conocimiento de que Dios era real, al menos el suficiente conocimiento para que pudiera haber salvación en sus vidas. Suficiente para haberlos guardado de la idolatría. Si abrieras los ojos, si abrieran los ojos las personas que nunca han escuchado el Evangelio, verían a Dios en cada cosa que ellos voltearan a ver. Abre tus ojos. Tú, hermano, abre tus ojos y voltea a ver cada cosa que existe y ve que ahí está Dios, y ve que ahí está reflejado su poder, y ve que ahí está reflejada su deidad, y que eso te lleva a darle la gloria. Lo que nos revela la faz de la naturaleza, hermanos, ya es suficiente para condenar a los pecadores si estos no se vuelven a Dios, porque la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones desde siempre. Aunque tú tengas a unos padres de lo peor, tú cuando eres niño sabes qué es malo y qué es bueno. Y no me vas a dejar mentir. No se trata de que cuando los niños ya cumplieron 12 ya son responsables. No. Los niños son responsables desde siempre porque nacen con la ley de Dios en sus corazones. Tú sabes desde siempre lo que es bueno y lo que es malo. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo crees que surgió la ley civil? ¿Cómo crees que los Estados Unidos establecieron una ley civil? México estableció una ley civil. Europa estableció una ley civil. ¿Quién le dijo al hombre que matar a otro era malo? ¿Quién le dijo que meterse a la casa de otra persona y sacar sus bienes era malo? ¿Cómo el hombre sabe eso? Porque Dios lo puso en el corazón del hombre. Pero el hombre no tiene la capacidad ni el poder para obedecer la ley. Aunque la conoce, no tiene el poder ni la capacidad de obedecer la ley de Dios. El Evangelio está escrito en el mar, en los árboles, en las nubes, en el sol, en las estrellas. El Evangelio está escrito en las plantas, en las flores, en los animales. El Evangelio está escrito en todos lados. Y si las personas no se dan cuenta y no lo leen, son culpables, porque prefieren ignorar deliberadamente lo que podrían y deberían conocer. Abre los ojos. Como dice la palabra de Dios, mirad a mí, dice Jehová, y sean salvos todos los términos de la tierra.
porque yo soy Dios y no hay más. Y juré por mi boca que delante de mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que yo, solo yo, soy el Señor. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra que ilumina nuestras vidas, Señor. De verdad, Padre, reconocemos que delante de ti somos inexcusables, Señor. No hay justificación, Señor, pretexto, Padre, excusa que sea válida delante de tus ojos, Señor. Y cada uno de nosotros somos responsables, Señor. Porque tú no eres un Dios de conjunto, Padre. De que porque si voy a la iglesia yo ya soy cristiano. No, Señor, tú eres un Dios personal, Señor. Oh, Padre, cuán maravilloso es poder ver tu creación y ver que detrás de todo eso estás tú, Señor. No nos cansamos de maravillarnos, Señor, con tu creación, con tus obras, Padre. Has hecho todas ellas con sabiduría, Señor. Oh, Señor, cuán innumerables son todas tus obras y has hecho todas ellas con sabiduría, Señor. Qué impresionante es poder reconocer, Padre, que tú eres creador de todo lo que hay. Y que no hay nada ni nadie, Señor, que se iguale a ti, Padre. Vemos a un Padre en la misma naturaleza de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, todo cuanto tú creaste dentro de nosotros, Señor. Padre, y nos asombramos, nos impresionamos al ver el mar, su profundidad, al ver la naturaleza, los árboles, Señor, el cielo y su inmensidad, Padre, el universo, y saber que detrás de todo eso estás tú, Padre, y todas esas cosas revelan tu poder, Señor. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, Señor. Oh, Padre, gracias aún por permitirnos tener el conocimiento de ti, Padre. Porque ese conocimiento nos hace aún más responsables delante de ti, Señor. Hoy de verdad, Padre, reconocemos que delante de ti no hay excusa que sea válida, Señor. Oh, Señor, ven los pobres, desnudos, desventurados, Padre, sin ningún arma que pueda prevalecer contra ti, Señor. Pero declaramos que tú eres Rey soberano, Señor. Creador del cielo y de la tierra, Señor. Así como lo hizo Nabucodonosor, Padre, que alzó los ojos al cielo y dijo: ciertamente Jehová es creador del cielo y de la tierra, Señor. Así nosotros hoy declaramos también tu poder, Señor. Y te damos la gloria, Señor. Digno eres tú, Señor, de recibir toda la gloria, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, Señor, existen y fueron creadas, Padre. Señor, tú eres digno, Padre. Y sabemos que algún día, Padre, toda criatura te dará a ti la gloria, Padre. Tú eres nuestro creador y nosotros tus criaturas, Señor. Te damos la gloria, Padre. En tu nombre, Señor. Amén. Y amén.
Dios les bendiga mucho, hermanos. Los esperamos el próximo domingo, 11 de la mañana, para continuar con el estudio bíblico de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Y le mandamos también un fuerte abrazo a estos hermanos que nos acompañan a través del internet y a la distancia. Que tengan todos un muy feliz día del Señor.